Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachas. Bueno, vamos continuando con lo que es nuestra materia de desarrollo humano, ¿va? Bueno, entonces el día de hoy vamos a comenzar precisamente con el tema de lo que es la superación personal. Para ello, bueno, vamos a comenzar precisamente con una pregunta, ¿no? ¿Qué es la superación personal? Y para explicarlo, bueno, vamos a trabajar precisamente desde una frase que Miguel de Cervantes nos va a decir. Dice, no améis lo que sois, sino aquello en lo que os convertiréis. Esa es una frase básicamente que lo que nos da a entender precisamente es que no estemos precisamente enfocados continuamente en lo que somos y no nos estanquemos, no amemos de una manera tan exagerada y nos quedemos allí con lo que somos, sino que veamos en lo que nos podemos convertir y a eso es a lo que nos encaminemos, ¿va? Eh, pero también representa precisamente que no tenemos que odiar lo que somos, sino que podemos amar lo que somos de una manera obviamente menos aprensiva y amemos lo que somos, disfrutemos lo que somos, pero siempre enfocados también a lo que nosotros podemos llegar a ser o podemos convertirnos. Entonces, bueno, eso implica precisamente que disfrutemos lo que somos, pero sigamos caminando siempre hacia otra cosa nueva. Y si nuestra vida está llena de oportunidades, saber aprovecharlas y obtener los frutos deseados constituye el centro de nuestras aspiraciones. Bueno, la vida de alguna manera nos va a estar brindando muchísimas oportunidades todo el tiempo. Pero ¿cuál es la forma en que podemos aprender a identificar esas oportunidades? Bueno, a partir del desarrollo de nuestras capacidades, cualidades, el autoconocimiento de lo que somos, de lo que podemos hacer y demás, cómo aprendemos y demás. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente si tengo muy en claro todas esas partes, las metas que yo me he propuesto, pues claro que las oportunidades van a empezar a vislumbrarse de una manera casi inmediata, ¿va? Entonces, no desaprovechemos esas oportunidades que nos van a permitir precisamente desarrollarnos. Dice, actualmente se habla de excelencia personal y el éxito al alcance de la mano. Sin embargo, muchas de estas fórmulas se enfocan a la solución de problemas y al logro de una posición económica preponderante, quedando cortas en lo que a la superación personal se refiere. La verdadera superación personal no tiene cantidad sino cualidad. Básicamente a lo que nos estamos refiriendo aquí, muchachos, muchachas, es que en la actualidad, bueno, desafortunadamente cuando se habla de superación personal se piensa luego en dinero, es decir, en una posición económica y una posición de estatus. Desafortunadamente, bueno, esa no es perdón, no desafortunadamente, más bien, desafortunadamente esa es la visión que se tiene en la sociedad. Pero la realidad es que la superación personal va mucho más allá del simple, sencillo acumulación de economía o de capital, sino que la superación personal implica precisamente superarnos en todos los ámbitos posibles, personal, social, laboral, profesional, de pareja, todas las áreas de desarrollo que ya nosotros que estuvimos explicando en el primer día o los primeros días en nuestra clase, ¿va? Entonces, no va solamente por esa parte, va mucho más allá. Entonces, es fundamental precisamente que eliminemos precisamente esta idea de que solo la cuestión económica es la que nos va a permitir precisamente superarnos, o de que si yo ya soy rico implica que yo ya no tengo que desarrollarme en otras áreas. No, es decir, el dinero en última instancia sería solo quizá una herramienta para lograr otras cosas más. No para todas, estamos de acuerdo, pareja, familia y demás, pues no va a ser precisamente, el dinero no va a ser lo suficiente. Va a ser necesario también, por ejemplo, el trabajo de nuestra parte, aprender precisamente a desarrollarnos, a identificar nuestros defectos, nuestras cualidades, comenzar a trabajar de manera cooperativa con otros, como lo hemos estado viendo con la materia de aprendizaje autogestivo. Entonces, son muchas áreas más, no solo la cuestión económica, ¿va? Entonces, esa es la parte importante que tenemos que rescatar. Dice, la superación es el valor que motiva a la persona a perfeccionarse a sí misma en lo humano, espiritual, profesional y económico, venciendo los obstáculos y dificultades que se presenten, desarrollando la capacidad de hacer mayores esfuerzos para lograr cada objetivo que se proponga. Entonces, ya lo vimos, la parte económica solo es una área de todas las demás, pero no es la única. Y de hecho no es la más importante. Todas juntas forman parte precisamente de lo que es el desarrollo humano. ¿Sí? Pero recordemos, el dinero finalmente es la herramienta o el punto del que a lo mejor nos va a permitir alcanzar ciertas cosas, pero solo ciertas cosas.
pero no la plenitud o felicidad como se cree en la actualidad, desafortunadamente. Pasos de la superación. Dice, superarnos no es ponernos a pensar o hablar, es actuar con base a estrategias, con el poder de una visión, de una misión, valores, metas y compasión, poniendo todos nuestros sentidos y una voluntad férrea que no vacila ni tiene dudas, sino que actúa y es firme. Toda esta frase, bueno, se podría resumir, o todo este párrafito se podría definir simple y sencillamente como que la superación personal implica actuar. Hablar es importante, pero no lo más importante. Pensar también es importante, reflexionar y demás también es importante, pero no va a ser lo único, sino que lo fundamental aquí va a ser actuar. Pero actuar con una misión, es decir, con una meta muy clara de lo que quieres lograr y cómo lo quieres lograr. Submetas, crear submetas. Plantearte valores, es decir, aquello que estás dispuesto a hacer o lo que no estás dispuesta a hacer o dispuesto a hacer. ¿Va? Entonces, valores, reglas, una visión, una misión, tus metas y comenzar a actuar. Es decir, actuar de manera organizada, actuar de manera racional con lo que deseas, con lo que quieres, con lo que buscas, cómo lo quieres y en qué momento lo quieres. Superarse es actuar y satisfacer nuestra misión para llegar a las metas. Pensar solo es un paso previo y hablar es lo menos indicado. Lo único importante aquí es actuar, pero actuar dijimos de manera ordenada, ¿va? Entonces, vamos comenzando a trabajar esa parte. El ser humano es un ser inacabado, de él depende mejorar, estancarse o retroceder. Bueno, básicamente lo que nosotros estamos diciendo aquí es que simplemente el ser humano, mientras que tiene vida, puede aprender mucho más. Hace poco me preguntaban, ¿no? ¿Qué dice la buena vida? Y decía, bueno, yo sigo buscando la buena vida, ¿no? Es decir, esta vida buena donde vamos a ser plenos, esa famosa plenitud de la que se habla todo el tiempo. Y yo decía, bueno, es que mientras que estemos vivos, mientras que tengamos un minuto de vida, el ser humano va a seguir buscando, aprendiendo, va a seguir mejorando todos los días, ¿sí? Entonces, mientras que estemos vivos, pero el día en que muramos, entonces es el día en que nosotros podemos decir que un ser humano ha sido pleno. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente cuando muere, precisamente ya no tiene vida. Es decir, ya no tiene la posibilidad de desarrollarse hacia otro punto más. Mientras que el ser humano tenga vida, seguirá buscando, seguirá pensando, seguirá aprendiendo, inclusive renovando a lo mejor esos aprendizajes que ya tuvo en una época determinada y que le dieron la felicidad. Entonces, aprendamos eso. El ser humano, mientras que tenga vida, no deja de aprender, no deja de transformarse, no deja de cambiar y no deja de tener la oportunidad de mejorar. Principalmente es eso. Superación es mejorar, desarrollar nuestras cualidades y potencialidades y corregir, por supuesto, nuestros defectos. Recuerden que nuestros defectos son las oportunidades para cambio. Es decir, no debemos de literalmente estarnos mayugando de alguna manera con esta idea de que es que yo soy así, yo soy acá, yo soy de esto me afecta, bla, bla. No. Pensar, dijimos, es parte importante, pero ahora es actuar. Entonces, actuemos sobre nuestros efectos, veámoslos como una oportunidad y vamos comenzando a trabajar sobre ellos, precisamente para lograr resolver esos problemas. Y eso nos va a permitir mejorar. Entonces, la pregunta del millón aquí sería, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente estamos viendo nuestros efectos como una oportunidad o simple y sencillamente como un peso con el que tengo que cargar todo el tiempo? La superación personal, bueno, dice, no es una competencia, va de adentro hacia afuera. ¿Qué significa? Bueno, si bien es importante de alguna manera el contacto con los demás y ver cómo precisamente, y esta competitividad, es decir, del decir, yo soy mejor que tú y esto y lo otro, o quiero ser mejor que fulanito, o quiero ser igual que fulanito. Si bien es importante eso, porque también es parte del ideal humano, es decir, el seguir ciertos personajes o ideales, pues finalmente lo que podemos quizá aprender de ellos en última instancia es que ellos aprendieron a descubrir dentro de sí mismos cuáles son esas posibilidades, esas potencialidades y cuáles son esos defectos que hay que cambiar de ellos.
para poder transformarse y superarse. Es decir, transformarse desde su propio desarrollo personal y desde el descubrimiento o desde el autodescubrimiento, como lo hemos venido haciendo, y no copiar o imitar a otros. ¿Por qué? Porque en última instancia, pues nosotros podemos estar copiando o imitando a otros, pero eso no nos va a ayudar a nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque no estamos a lo mejor trabajando con nuestras potencialidades, nuestros trabajos, nuestros defectos. Entonces, es importante ir de dentro hacia afuera. La superación es continua y sin límites, ya lo habíamos mencionado. Mientras que haya un minuto de vida, vas a seguir aprendiendo y eso va a ser fundamental. Entonces, el único límite quizá es la muerte. Pero en última instancia, pues la muerte sería ese momento en el que podemos decir un ser humano ha sido pleno, ¿sí? Ha logrado todo lo que se ha propuesto. O un humano no ha logrado lo que no se ha propuesto. Más bien, un humano o ese humano no ha logrado lo que se propuso. La pregunta aquí también del millón sería, ¿de cuál de los dos queremos ser? ¿De los que sí lograron lo que queríamos o de los que no lo lograron? Es ser cada año mejor persona, mejor amigo, mejor hijo, mejor estudiante. En una palabra, es buscar continuamente ser un ser humano mejor. Es decir, trabajar, muchachos, trabajar, lograr precisamente todas nuestras metas y demás. Y, por supuesto, aceptar que habrá algunos momentos en donde no es tan fácil para nosotros mismos, sino que quizá necesitamos ayuda de otros. Necesitar ayuda no significa ser débiles, al contrario, significa ser fuertes, es reconocer que somos o que tenemos una necesidad y que necesitamos de alguien que nos apoye, ¿sí? Eso va a aplicar precisamente para cuando a lo mejor tengamos ciertos defectos que pues no sea fácil para nosotros cambiarlos, para nosotros mismos solamente, sino que necesitamos a lo mejor de alguien más que nos apoye. Dice, si la superación es un deseo innato de los seres humanos, bueno, entonces, ¿por qué en ocasiones nos detenemos? Esa es otra pregunta, ¿no? Dice, el principal obstáculo es nuestra propia persona, son los temores encubiertos en las excusas con la vana esperanza de una oportunidad de oro o el momento adecuado para cambiar de vida. Es decir, siempre estamos diciendo, es que no ha llegado mi oportunidad, es que no ha llegado el amor de mi vida, es que no ha llegado la oportunidad de convertirme en lo que soy. Pero esos son, dirían algunos psicólogos, estos solamente son excusas, pretextos que el ser humano pone para evitar hacerse responsable de sus propios actos, de su propia vida, de su propio proyecto de vida. Son temores escondidos. ¿Qué significa? Que el ser humano está temiendo. Es decir, no tiene el valor de levantarse y hacer algo por su proyecto de vida, sino que lo encubre precisamente a través de una excusa. Entonces, la pregunta también sería, ¿cuántas excusas tenemos nosotros para evitar trabajar nuestros proyectos? En el peor de los casos, bueno, dice la pereza y el pesimismo propio del conformista. El conformista básicamente es una persona que sencillamente se conforma con lo que tiene porque considera que eso es lo mejor, punto. Pero, pues realmente esto es así, no, sino que en realidad se oculta la pereza y el pesimismo. La pereza pues no es otra cosa más que la flojera literalmente de hacer algo. El pesimismo pues no es otra cosa más que el simple y sencillo hecho de ver todas las cosas negativas, pero en algún momento esto también se puede convertir en una simple y sencilla excusa. Entonces, habría que ver precisamente si nuestras excusas o nuestro pesimismo no es realmente una excusa que pretende esconder algún temor por ahí que tengamos. ¿Va? Entonces hay que comenzar a trabajar, muchachos, sobre esa parte. La superación, dice, no llega con el tiempo, el simple deseo o con la automotivación. Requiere acciones inmediatas, planeación, esfuerzo y trabajo continuo. Básicamente el hacernos responsables de nuestros propios actos, nuestra propia vida y nuestro propio proyecto. ¿Va? Entonces, ok, va por ahí entonces el asunto, muchachos. Hasta aquí le vamos a dejar. El día de hoy también voy a anexar, o más bien, voy a dejar de tarea por ahí un video que se llama, permítanme, déjenme ver si me proyecta, aunque sea, bueno, no, creo que no me lo puede proyectar aquí.
Pero lo podemos buscar en internet. Vamos a buscar un video que se llama el ¿Quién se ha llevado mi queso? Este video lo vamos a revisar completito y vamos a tratar de resumirlo de manera básica el video. Pero además le vamos a anexar también el mencionar qué encuentran ustedes en el video que se relacione precisamente con el tema que hemos estado viendo hasta aquí, la superación personal y los impedimentos para la superación personal, ¿va? También vamos a, por ahí voy a estar dejando a lo mejor algunas actividades referente con que vayamos enlazando con el video, entonces es importante que lo revisemos, ¿va? Lo pueden encontrar, repito, así en YouTube, ¿quién se ha llevado mi queso? O ¿quién se ha robado mi queso también? ¿Va? Cualquiera de esas formas, ¿va? Entonces, de hecho, sí, ya me dejó. Bien, vamos viendo. Esta es una historia sobre cambio, donde el queso es lo que usted quiera, en el trabajo o en la vida, y el laberinto es donde usted lo busca. Los 4 personajes en la historia, 2 ratones y 2 personitas, representan partes nuestras, sin importar nuestra edad, género. Va, entonces, bueno, perdón. Sí que quería dejar que se reprodujera. Pero bueno, básicamente es este video. ¿Quién se ha llevado mi queso? Hay que revisarlo, hay que hacer lo que les mencioné. Primer paso, hacer un resumen del video. Segundo paso, ver qué relaciones hay con lo que nosotros acabamos de ver, ¿va? El día de mañana o en nuestro siguiente tema estaríamos revisando lo que son los pasos para la superación, ¿va? Entonces, bueno,